Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 16 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, iluminados por la palabra de Dios y alimentados de ella, perseveremos y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme». Dijo pues el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto. Pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos reflexionemos el Evangelio del día. Hoy la iglesia nos pone el Evangelio según San Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, donde el Señor Jesucristo nos enseña la importancia de la oración. La oración es importantísima en la vida de todo cristiano, de todo creyente. La oración es la base para todo. Por allá en Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice la palabra de Dios:
Dice la Sagrada Escritura, encomienda a Dios todo y lo que planea se llevará a cabo. En nuestra oración debemos encomendar a Dios todo. Ahora, a veces hay muchas personas por ahí que tal vez consciente o inconscientemente dicen algo muy erróneo. Ustedes habrán escuchado esto mucho. Dicen, a Dios no le gusta la cantidad, le gusta la calidad. Con tal que reces un Padre Nuestro y con eso estás hecho. ¿Han escuchado eso? Yo también he escuchado. Pero vamos a ver si si Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da un tiempo mínimo que debemos de orar, o es verdad que el tiempo no importa, que no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 26 del versículo 40 al 41. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Jesús, la noche en que iba a ser entregado, se lleva a Pedro, Santiago y Juan, y él se pone a orar. A su vez le dice a ellos, oren y les dice que oren para que no caigan en la tentación. Le viene y les encuentra dormidos. Teológicamente, la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que cuando nosotros vamos a orar, siempre el enemigo va a actuar, a distraernos a muchos con el sueño. Por eso a veces estamos alegres hasta que llega la hora de orar, rezar el Santo Rosario. Entonces ahí nos acordamos que hay que trabajar mañana y nos da sueño y nos da sueño. Y dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, versículo 40, con que no habéis podido velar conmigo una hora de las 24 horas que el Señor nos da a todos, buenos y malos, justos y pecadores, a todos 24 horas al día. De esas 24 horas al día, el Señor quiere que oremos una hora. Escuchen Mateo 26, 40. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Para qué debemos de orar? Para no caer en la tentación. Por eso es preciso y necesario orar siempre, orar en todo momento. Vamos a ver el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, el Señor de Señores, nos enseña a orar. Vamos a ver en San Lucas capítulo 5, versículo 16. San Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. ¿Dónde se retiraba el Señor? A los lugares solitarios donde oraba. Es preciso, ustedes y yo, buscar un lugar para orar siempre. Que todos sepan que estamos en oración. Así venga el presidente de la República, así venga el suegro, la suegra, la mamá, el papá, venga quien venga, que sepa que esa hora se ora, que ese momento es de oración. Y nada ni nadie está más importante que nuestra comunicación con Dios. Que suene el teléfono, ora por aquella persona que te está llamando para que el Señor le bendiga, que el Señor le protege y le libre de todo mal y peligro, de todas hechanzas del maligno. Pero no te distraigas ahí con el teléfono, que algunos están en el segundo misterio y aló, sí, sí, eso no es correcto. Ahí hay que buscarse un lugar para darse a la oración.
sin interrupción. La oración es muy importante. Jesucristo en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 6 dice: Tú cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Nos dice el Señor que hay personas que son hipócritas. Rezan solamente de labios para afuera, pero su corazón y su mente están en otro lado. Decía ya el profeta Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque muchos de nosotros oramos, rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, y ni sabemos qué estamos diciendo. El pensamiento está muy lejos, nuestro corazón está lejos de nuestra oración, solamente con los labios para afuera. Y no debe de ser así. Dice en el versículo 6, Mateo 6:6, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces, la palabra de Dios nos dice, como hacía Jesucristo, Él buscaba su lugar solitario para darse a la oración. Así también nosotros tenemos que evitar todo tipo de distracción en el momento que oremos. ¿Y qué tiempo oraba Jesús? Jesús a nosotros nos dice en Mateo 26:40 que tenemos que orar mínimo 1 hora para no caer en la tentación, dice el versículo 41. El Señor Jesucristo, ¿qué tiempo oraba Él? Vamos a ver, San Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice: por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. El Señor Jesucristo se pasó toda la noche en oración. Siempre, siempre. Él oraba siempre y oraba toda la noche. Y a nosotros nos pide que oremos 1 hora diario. Y tenemos que orar por todos. Por allá aquí mismo, aquí en Lucas capítulo 6, versículo 28, nos dice el Señor que tenemos que orar incluso por nuestros enemigos. Escuchen cómo dice: bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Tenemos que rogar, pedir al Señor incluso por aquellos que nos difaman, por aquellos que hablan mal de nosotros. Tenemos que orar por todos, tenemos que orar siempre, los unos por los otros. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orad constantemente. Tenemos que orar siempre, orad perseverantemente. Tenemos que darnos siempre a la oración con perseverancia. Dice en Romanos 12:12 que tenemos que perseverar siempre en la oración. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, versículo 4, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La oración, el orar los unos por los otros es bueno ante Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De hecho, es pecado el no orar
por nosotros, por nuestros amigos e incluso por nuestros enemigos. Otra vez les repito, es pecado no orar. El no orar por los demás es pecado. Ahí el profeta Jeremías en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, del versículo 12 al 14, nos muestra la Sagrada Escritura cómo él oraba por su pueblo. Así tenemos que orar nosotros por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestra comunidad, por el mundo entero. ¿Cuántas veces vemos cómo las cosas no están bien y nos quedamos ahí solamente viendo y lamentándonos, golpeándonos el pecho, pero no oramos? La oración es primordial e incluso es importante compartir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ha de ir acompañada siempre por la oración. Les decía que el no orar por los demás es pecado y les voy a mostrar con la Sagrada Escritura donde dice eso. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Escuchen, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros, dejando de rogar a Dios por los demás. El dejar de rogar a Dios por los demás es pecado. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por mi parte, lejos de mí pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Hay que enseñar y orar por todos. Hay que enseñar a todos el camino bueno y recto, pero la enseñanza ha de ir siempre seguida por la oración. Y la oración tiene tanto poder. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver el poder de la oración. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el capítulo 12 del versículo 4 en adelante. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. Entonces aquí Pedro había sido encarcelado por Herodes. Hechos capítulo 12, vamos por el versículo por el versículo. Vamos a leer de nuevo. El que les acabé de leer ahorita era el versículo 6. Quiero leer desde el versículo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo del 4 en adelante. Dice, le apresó pues y le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen con la intención de presentarle ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. La iglesia oraba por el apóstol San Pedro insistentemente a Dios. La iglesia oraba insistentemente por Pedro a Dios. Y verán el poder de la oración. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas. También unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto, miren el poder de la oración, versículo 7. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Ven, la oración rompe cadenas. La oración insistente a Dios rompe cadenas. Dice,
Dice, y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, añadió, ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle y de pronto el ángel se apartó de él. Aquí vemos cómo a través de la oración insistente de la iglesia fue capaz de romper las cadenas, de abrir las puertas. Por eso, cuando ustedes y yo oramos, el Señor ayuda, la oración nos ayuda y el Señor hace que se rompan las cadenas que nos atan al pecado, que se abran la puerta para la bendición de nosotros. Vamos a ver en Hechos capítulo 16, vamos a ver vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Aquí vamos a ver la milagrosa liberación de los misioneros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. Entonces aquí está Pablo, está San Pablo y Silas, ellos están encarcelados. Mientras están en la cárcel, están encerrados, ellos no están llorando, lamentándose y con miedo, sino mire cómo están. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. La oración todo lo puede, rompe cadenas, abre puertas. Por eso la oración es tan importante y esencial para todo creyente. La oración ha de ir siempre acompañada de la acción. O sea, tenemos que orar, a la vez tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Vamos a ver en la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Sed perseverantes en la oración. Hay que perseverar siempre. Sed perseverantes en la oración. Repitan conmigo. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hay que orar, pero también hay que trabajar. Por ejemplo, si quiero un trabajo, tengo que orar al Señor que me ilumine, que me ayude, que me dé un trabajito y a la vez tengo que salir a buscar. No puedo quedarme ahí sentado y ¿dónde está la acción? La oración ha de ir acompañada por la acción. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracia. Con acción de gracias. Orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo, por cuya causa estoy encarcelado, para darlo a conocer, anunciándolo como debo. Entonces, San Pablo nos enseña que tenemos que orar siempre. Tenemos que orar, a la vez tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y Dios hace lo que no está a nuestro alcance. Muy importante. Mateo 19, 26 dice la palabra de Dios, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible.
Nosotros tenemos que hacer lo que está posible, lo que está a nuestro alcance. Tenemos que orar y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Muy importante. Quiero leer con ustedes primera de carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 12. La primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 12. Gloria a Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. A veces decimos, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué tanto que oro y oro? El Señor no me escucha. El Señor ama la justicia. A veces nosotros pedimos al Señor de una manera egoísta. ¿Cómo podemos pedir al Señor algo bueno para nosotros esperando algo malo para los demás? Eso es tentar al Señor, eso es pecado. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro es la oración católica, la oración universal, la oración dominical. Pedimos Padre Nuestro, Padre mío, y de todos no decimos Padre mío, sino decimos Padre Nuestro mío y de los demás. Entonces no puedo pedir, por ejemplo, Señor, bendíceme a mí el trabajo que fulano, que don Juanito tiene, que a él le despidan y de mí a mí, ayúdame Dios mío. No, eso es tentar al Señor, querer algo bueno para mí, deseándole al otro mal. Tenemos que obrar siempre con la verdad y la justicia. Son las primeras armas para derrotar al maligno. Efesios 6:14. Dice, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su oración. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, el fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Cuán importante y preciso es para nosotros darnos a la oración. A veces pensamos que vamos a vivir mucho tiempo y decimos, ya después yo oro. No, mi hermano y mi hermana, ahora en este momento es el momento de orar, de doblar rodillas, de clamar a Dios insistentemente. El profeta Elías nos enseña que debemos de clamar a Dios insistentemente. El apóstol Santiago, ya nos recuerda en Santiago capítulo 5 del versículo 17 al 18, cómo Elías oraba insistentemente y a través de su oración Dios mandaba la lluvia a la tierra. Es importante orar porque quién sabe, hoy estamos y mañana no sabemos. Oremos, actuemos, confiemos en Dios, mis amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, el fin de todas las cosas está cercano. Sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. Mínimo 1 hora diario. Mínimo. Qué hermoso es comunicarse con el Señor a través de la oración. Cuando Dios nos habla, cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la tradición. Y Dios nos escucha a nosotros a través de la oración. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que ustedes y yo podamos ser siempre perseverantes en la oración y que nunca desfallezcamos. Dice el Señor en el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 18, del versículo 1 en adelante, que tenemos que orar sin desfallecer, sin desanimarnos. Dios nos dará todo a su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Efesios 3:20 dice que Dios tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él.
Él nos dará todo a su tiempo según su santa voluntad, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Oremos, actuemos y confiemos y esperemos en el Señor. Amén. Como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Como dice allá en Números capítulo 6, del versículo 24 al 26, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Gracias por participar de la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir, para que de esa manera nos ayuden a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y gracias una vez más. Les queremos mucho. Les envío un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre.